La verdad que estamos muy honrados de estar aquí en esta tarde y la verdad que es un lugar que amamos. Ya yo de mi parte es la segunda vez que vengo y amamos mucho a la pastora Claudia, al pastor Marcelo, a su familia. Ya cometí un error diciendo que era a sus hijos y doy gracias a Dios de poder estar aquí. Se lo decimos de verdad y en la verdad que les amamos, los tenemos siempre presentes en nuestras oraciones y la verdad que es lindo poder estrechar vínculos con personas como es esta casa y también como son sus pastores. Para nosotros es un gozo inmenso poder conocerles y poder ver cómo la obra de Dios aquí en Córdoba y también a través de sus vidas sigue avanzando. Sí, venimos de lejos porque venimos de la ciudad de la ciudad de La Baulalle, allí perdida en el sur de Córdoba, y también traemos los saludos de todos aquellos pampeanos de allí, de toda la región, de diferentes lugares. Nosotros estamos, gracias a Dios, por su gracia, nos ha permitido trabajar en varios pueblitos que hay en aquel lugar, que ustedes no sé si conocen el sur, pero doy gracias a Dios de poder estar aquí. Traemos los saludos de toda la iglesia que está allí en La Baulalle, Centro Familiar de Adoración. Les envían todos muchos saludos a toda esta amada iglesia. Así que estamos muy contentos de estar aquí, de estar edificando juntos en un mismo sentir. Estamos edificando y formando y viendo a Cristo en nuestras vidas y creemos que Dios hará cosas mayores en el tiempo que nos toca vivir a nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos están reentusiasmados con lo que Dios está haciendo en estos días, en sus vidas? ¿Sí o no? ¿Cuántos realmente están viviendo una vida de plenitud en Dios? Y eso es maravilloso, encontrarnos con gente que está disfrutando esta vida gloriosa que Dios nos ha dado. Yo hace unos días que vengo compartiendo acerca de la realidad de Dios y creo que una de las cosas que más debemos expresar es la realidad que estás viviendo en tu vida, no la realidad fingida, no la realidad de la vida de otros, sino lo que estás viviendo y que estás experimentando. Para mí eso es muy válido y mucho más para Dios es poder vivir la realidad de Dios todos los días. Que ya Dios no está buscando si sabes muchos de esto, de aquello, sino la realidad de Dios en tu vida que se transformó real. La realidad de Dios que opera todos los días en tu vida, ¿sí o no? Y en realidad tenemos también una batalla entre mi realidad y su realidad. La realidad de Dios siempre será más fuerte frente a nuestros pensamientos, frente a todo lo que nosotros estamos pasando. Quizás no vale, bueno, pero vos sabés lo que yo estoy viviendo. Dios conoce todo nuestro levantar, nuestro acostar. Él sabe todo, pero sobre todas estas cosas, Dios nos ha dado a su Hijo para que podamos vivir en la realidad de Dios, en la realidad de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, si tienen por ahí. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, vamos a leer allí la palabra del Señor. Y quiero hablarles acerca de la realidad de la vida que nos gobierna. A veces los títulos solamente están para uno acordarse. Por ahí no es que nos dicen todo un título, pero por lo menos a veces los títulos tratan de darnos como un despertador o una idea de lo que en principio queremos hablar. No voy a hablar en total de la vida de Dios, pero sí de la realidad de vida que hoy gobierna nuestro ser. Y creo que estamos frente a ciertos problemas o a ciertas dificultades que tenía el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos de Colosa, y le está hablando acerca de la realidad de Dios. Pero la carta a los Colosenses, ustedes saben que es una carta muy rica, muy profunda. El apóstol Pablo nunca visitó la iglesia, pero les envió esta carta que la verdad que le damos gracias a Dios porque aprendemos tanto de la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios y tantas otras de las cartas. Para mí es una de las más que siempre estamos leyendo, releyendo, y siempre podemos aprender aún más todavía de la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, y digamos todos juntos, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y digamos todos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Justo cuando escuchaba a la hermana que comenzaba hoy la reunión, bueno, a veces Dios nos confirma algunas cosas. Creo que nosotros tenemos que entender, creo que hoy hay una batalla todos los días de enfrentar las realidades que cada uno de nosotros nos toca vivir. Cada uno de los que estamos acá, cada uno está viviendo una realidad diferente. No pretendemos que todos seamos la misma, pero sí tenemos una realidad que está por encima de todas las demás cosas, que es soberana, que es gobernante y que realmente nos hace vivir en la plenitud de Dios, que es la realidad de Dios en nuestra vida. No estamos midiendo cantidad, ni estamos midiendo a ver si vos tenés mucho o poco, sino de la realidad que se ha ido formando. Decirle que está al lado, eso es importante para los días que nos tocan vivir. Nunca digas es poco, es mucho, porque realmente algo que haya de Dios en nuestra vida transforma, cambia todos nuestros ambientes y nos lleva a vivir en una vida totalmente diferente. Entonces, tenemos que entender, qué importante es entender que el Evangelio, cuando viene a nosotros, no es porque estamos mal, aunque nosotros lo hemos dicho muchas veces, o porque estamos necesitados. Yo leía hoy acerca de la dislexia, y la dislexia es ver al revés. Y yo digo que todos en alguna manera hemos tenido dislexia espiritual, porque en inglés Dios se dice God o God, no soy bueno para inglés, pero es G-O-D. Pero si uno tiene dislexia, va a leer dog. Entonces Dios y perro, no tiene nada que ver. Y yo pensaba acerca de eso que veía hoy, pensaba en esto, de que muchas veces también tenemos una dislexia espiritual. Es como que hemos visto, ¿cuántos de nosotros hemos visto todo al revés? Que el Evangelio se trataba de mí. ¿Pensó alguna vez eso? Que la reunión se trata de mí, hoy voy a ir y Dios ahí, papá, acordate de mí. Hemos tenido una cierta dislexia espiritual y es como que Dios nos está alineando y está abriendo nuestros ojos para que veamos la realidad de Dios y no la realidad en la que yo estoy sumido todos los días. No sé si acá hay algunos hermanos que andan con cara de quincena y otros andan con ganas que no cobran el sueldo. A veces uno ve a un hermano y ya te muestra en la realidad que está. Pero qué bueno es que su gracia opera en nuestra vida para que la realidad que te testifica, que te habla todos los días, te dice esto es imposible. Su gracia te da la fortaleza para que operes no desde una mente totalmente sumida a la realidad de hoy, sino sumida a la realidad de Dios. Y no es que estamos locos. Estamos caminando en la realidad de Dios y que toda dislexia espiritual se ha ido de nosotros. Y creo que todos estamos en este trabajo de alinearnos, de ver, realmente hemos salido de ese evangelio que todo se trataba de mí. Hoy Dios me tiene que dar una palabra, hoy Dios me tiene que hablar, hoy el pastor me tiene... No se trata de eso, sino que esta realidad de Cristo se trata de que Cristo en nuestra vida cada día sea más visto y más manifestado a través de su verdad. Decirle que está al lado, todos debemos colaborar para que la expresión de Cristo cada día sea más clara. Amén. Algunas personas que sufren dislexia, no sé si hay alguna acá, pero han sufrido mucho, sobre todo en la escuela, hay muchas clases de dislexia, pero esta es una que ves al revés. Imagínate, God o Dios, en inglés, good, y ver dog, Dios y perro no tienen nada que ver. Entonces, qué bueno que Dios nos va alineando. Dios, como dicen los jóvenes, nos va desfragmentando el disco rígido, porque viste cuando vos, si tuviste una computadora, y estoy muy tecnológico, y a veces empezás a ver las cosas mal, los chicos te aconsejan, lo que sea, tiene que desfragmentar su disco rígido y empezar a acomodar las ideas. Cuando viene la vida del Espíritu, desfragmenta todas las cosas que estaban separadas y empieza a alinear en nuestro espíritu para que no solamente, como le dijo el Señor a aquel ciego, ahora veo de cerca y ahora veo
De lejos y veo claramente, porque dijo, veo hombres como árboles. Bueno, Dios comienza a alinear nuestra visión para que ya no sea decirle que está al lado. Hoy no vamos a hablar de tu realidad, vamos a hablar de su realidad, la cual nos hace realmente potentes y poderosos para que desarrollemos una vida victoriosa. Entonces, quedamos que nosotros tenemos una batalla en el entendimiento, que el Evangelio no vino a nosotros porque estamos mal o porque estamos necesitados, sino que el Evangelio viene a nuestras vidas, nos convida a sumarnos a su vida, a que nos hace partícipes de una naturaleza divina, nos lleva a que podamos vivir la vida del Hijo de Dios, o sea, que la vida del Hijo de Dios sea una realidad en nosotros, ¿sí o no? Cambia un poquito, ¿no? Porque siempre bendíceme, ¿se acuerda de esa oración de oveja? Bendíceme, guárdame, protégeme, cuídame. Y hemos salido de ahí. ¿Cuántos han salido de ahí? Y ya estamos realmente en otra, pero a veces siempre nos quedan algunos resabios de alguna ovejita que anda por ahí, ¿no es cierto? Y alguna oveja negra, dijo uno. Pero bueno, qué lindo es saber que hoy el Evangelio no vino para eso, sino para algo más glorioso. Claro que reconocemos nuestra necesidad, claro que todos tenemos una realidad que hemos vivido. Yo conocí al Señor en la muerte de mi hermano de 12 años, de un tumor en la cabeza, que creíamos que estaba sano y se murió. Y en ese velorio ahí el pastor vino, que era un misionero, oró por toda la familia, y ahí recibimos todo al Señor y de ahí comenzamos a caminar. Era una realidad fuerte, pero su realidad, la vida del Espíritu, gobernó sobre ese momento, y no digo que nos olvidamos, pero nos ayudó el Señor a poder ir hacia adelante y seguir edificando, y lo que aquel día parecía una tragedia, hoy yo soy el pastor, mi otro hermano es el otro pastor, mi cuñada, mi hermana, todos estamos sirviendo al Señor. En aquel momento ninguno teníamos al Señor, pero en ese día fue determinante para cada uno de empezar y vivir en Cristo Jesús. Decirle que hoy no se trata de tu vida, sino que se trata de su vida y su actividad. Diga, su actividad en nosotros. Amén. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosa, está confrontando tres pensamientos que trataban de infiltrarse en la vida de Colosa, de la iglesia de Colosa. Por eso, cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, lo primero que va a traer es transformación, y es sacarnos de nuestro mundito, de nuestra caja de zapatos, y nos hace ver la grandeza y la inmensidad de nuestro Dios. Por eso, lo primero que quería decirles es que hoy tenemos un gran desafío como iglesia, mostrar y expresar a Cristo en todo lugar. Ahora, podríamos decir que el apóstol, cuando escribe esta carta a los hermanos de Colosa, les invita a que ellos sean verdaderos, diga que sean verdaderos, a que sean genuinos, a que se despojen de todo engaño para expresar la verdadera vida que tienen en Cristo. Ahora, frente a todas esas cosas, el apóstol Pablo escribe esta carta diciéndole que hay cosas que están sucediendo en la iglesia y que trataban de introducirse, y va a darnos un diagnóstico de lo que estaba pasando, porque en realidad enfrenta algunos pensamientos que había allí en Colosa y que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Usted sabe que los apóstoles siempre trabajaron con diagnóstico y fueron muy cuidadosos del trabajo que estaban haciendo. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, esas cartas a Timoteo, sobre todo la segunda, que Timoteo la recibe después que el apóstol había muerto, pero es una carta donde Pablo le está hablando acerca de los tiempos que estaban viviendo, de los momentos que estaban viviendo, y que realmente deberían estar atentos a todo lo que Dios estaba haciendo. Nosotros hoy también. Y lo primero que confronta Pablo en aquella carta a los colosenses, le voy a dar algunas cosas, vamos a leer. Entonces, el primero era el pensamiento. Había en esta iglesia un pensamiento, había entrado ideológico. ¿Qué era esto? Eran maestros judaizantes que estaban realmente trabajando para que volvieran a la fe de sus padres. Ustedes saben que todos los agnósticos y todos los pensadores de aquel momento llegaban a la iglesia y estaban diciendo que Jesús no era algo divino, que Jesús había llegado a ser Jesús por un conocimiento, por una superación personal o por un conocimiento de que él había adquirido en la tierra, y realmente eso era grave.
Entonces Pablo está confrontando un pensamiento ideológico. Yo creo que hoy también como iglesia tenemos que confrontar todos los días pensamientos ideológicos, ideologías que de alguna manera se van infiltrando y van realmente trayendo y corrompiendo el pensamiento y el entendimiento de lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Sí o no? Y era el pensamiento de los judaizantes. Hoy no tenemos los judaizantes, pero los judaizantes tenían una tradición, hablaba de una religiosidad. Y muchas veces también nosotros tenemos un sistema judaizante que a veces quiere operar a través de la legalidad, a través de una conciencia todavía cauterizada, de una conciencia de culpabilidad, que no nos deja vivir en la plenitud de la vida de Dios. Es una conciencia muchas veces de pecado, que siempre estás mirando todas las cosas desde una mente culposa, temerosa, y los judaizantes se encargaban de meter esta cuña y de traer a la iglesia confusión. Yo no digo que pasa acá en Iglesia Renuevo, pero encontramos muchos pensamientos ideológicos que de alguna manera comienzan a aparecer. Segundo encontrar un pensamiento gnóstico pagano. Los maestros usaban la figura de Jesús como el gran iluminado, y el secreto de la gnosis, o sea, los secretos superiores. Imagínense, esto era inalcanzable, ¿no? Imagínate, empezaba este pensamiento, se mete y empieza a hablar acerca de los maestros, que la figura de Jesús como un gran iluminado, que tenía todos los secretos del conocimiento y del entendimiento, que eso traía a la iglesia una cierta... Que confundía, dice, nosotros no vamos a poder llegar, porque usted cree acá nosotros, pero en la iglesia de Colosa también había gente trabajadora, gente que no tenía estudio, no tenía mucha preparación, no tenían la Biblia en el teléfono como vos tenés, ni tenían un grupo de discipulado, ni tenían un hermano que los llamaba. Ellos salían a la batalla cada día y había que confrontar, había que edificar, había que trabajar. Por los espacios que nosotros dejamos vacíos, siempre las tinieblas van a ocuparlo. ¿Sí o no? Y yo cada vez que veo los lugares en las ciudades hermosos que quedaron desocupados y gente que no tenía terreno empezó a ocuparlo. Lo mismo a veces pasa en nuestro corazón cuando dejamos áreas franqueables, áreas donde realmente Cristo no está siendo edificado. Hoy hay cantidades de pensamientos que están todos los días trabajando. Y esto no es para asustarnos, pero sí para llevarnos cada día a un mayor conocimiento de esta verdad. Por eso ellos enseñaban que el hombre es que se hizo Dios. Sin embargo, ellos decían que la ciencia decían que Jesús llegó a ser divino. Nosotros sabemos que Dios, el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo dice que Él se hizo hombre. Y Él es el intercesor, ¿sí o no? Así dice Romano, el que está sentado a la diestra de Dios e intercede. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir, hermano? Empezamos a encontrar otra tecnología que nos ha dado este Evangelio, que no se trata de mi necesidad, sino se trata de conocerlo a Él y de meternos cada día más en este conocimiento para crecer conforme a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo que estaba infiltrándose. Entonces, el apóstol Pablo lo que está tratando diciendo es que Dios es el que se hizo hombre y vino y habitó en nosotros. Y otro pensamiento era el ascetismo humanista, que dice: me niego al dolor, no me contamino con el mundo, que es materia. El misticismo proponía aislarse del mundo, que no se contaminaba, y encontraban una gran reputación en la carne. Y yo todo esto le encuentro cierto paralelo con los días de hoy. Hoy los gimnasios, usted vaya al gimnasio, no tengo problema. Pero hoy, no sé acá, pero hay gimnasio por todos lados. Y cada día este ascetismo del sacrificio del cuerpo, del sacrificio mío, de la musculatura, y eso está bien, hágalo, tenga el cuerpo de qué sé yo, de Charles Atlas. Ustedes no saben quién es Charles Atlas, pero nosotros sabemos. Es viejo eso. Hágalo, trabájelo. Pero ellos empezaron a hablar de ese ascetismo, de cuidarse, de irse a vivir a los monasterios. Bueno, todas esas corrientes de ideologías y de pensamiento, aunque a usted le parezca que no, pero de alguna manera van entrando. Yo digo que hoy los gimnasios son muchas veces los lugares donde, mira, hay personas que tienen más disciplina para ir al gimnasio que para congregarse.
La hermana dijo, fue más profunda todavía para leer la Biblia. Hay gente que no deja una rutina de gimnasia para bajar el abdomen o para tener el músculo, para tener esto. No falta caiga piedra, llueve, granizo, que caigan bigornia de punta, pero va. Pero la iglesia, no, mira hermano, no pude porque, viste, llegué tarde, estoy cansado. Pero algunos que terminan de comer y se van al gimnasio. Hoy yo me siento bien, la verdad que desde que hago eso, yo creo que son todas cosas buenas para la salud, pero nada se compara con su realidad y con la vida del Espíritu. Creo en una vida integral, espíritu, alma y cuerpo, pero necesitamos cada día experimentar el gobierno y la autoridad de su vida sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros no somos liberados de la carne negándonos a estar en este mundo. Esas personas iban a los monasterios para tratar la carne, para tratar sus deseos, pero no se trata de una vieja naturaleza a ver si la mejoramos, No se trata de ir nosotros dice la palabra que estamos sepultados, dice capítulo 6 del libro de Romanos, que juntamente con Cristo estamos crucificados y que también fuimos, ¿qué? Sepultados. No podemos ir al viejo Adán, al viejo hombre que fue sepultado, desenterrarlo. No podemos, aunque a veces espiritualmente lo hacemos, queremos mejorar el viejo Adán, el viejo hombre, y eso no tiene solución. Porque todo ahora se plantea en la nueva creación, en un espíritu vivificante, no en un alma viviente. Nosotros tenemos que definir nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús, y es una declaración de cada día, porque todas estas corrientes de pensamiento nos hacen volver a este sentir que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver todo con algo, me niego al dolor y pongo mi cuerpo en sacrificio y todo eso. Que digo, en realidad hay cosas que no están mal, pero nos empiezan a confundir. Por eso el apóstol Pablo dice en primer lugar que leíamos que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. ¿A dónde nos ha trasladado? Al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Amén. Entonces encontramos que todo esto muchas veces hace un daño tremendo al entendimiento. Pero una vez que se corrige, produce una gran sanidad en nuestra vida y nos lleva a que podamos vivir en la plenitud de su Hijo. Ahora, esta corriente filosófica estaba en aquel momento, como también hay hoy diferentes corrientes filosóficas que se van infiltrando y que cada día van apareciendo. Tendencias que duran a lo mejor un poco tiempo, pero que están ahí y que de alguna manera comienzan a dañar el entendimiento. Por eso nosotros tenemos que saber que los ismos, que son cosas que distorsionan la realidad del reino de Dios en nuestra vida. La realidad del Señor, por ejemplo, nosotros encontramos hoy algo que ha traído tanto estrés y que a veces opera también en la vida pastoral, y hemos trabajado mucho acerca del estrés en las iglesias, el estrés en los pastores, el estrés en los líderes, el estrés. Hoy los médicos cuando no saben qué diagnosticarte te dicen tenés estrés o tenés fibromialgia, porque son los problemas de hoy. Ahora, todo eso está producido por el sensacionalismo, por el exitismo, por el triunfalismo, por el materialismo, por el consumismo, por el humanismo, por el espiritualismo, por el secularismo, por la posverdad. Todas estas cosas hoy son nuestra moneda corriente. No solamente, dice Pablo, dice que nosotros estamos completos en Cristo, en el libro de Colosenses, y luchamos contra toda filosofía y huecas sutilezas que no llevan a nada. Eso no crea que sucedió en aquel tiempo. También en nuestros hogares, en nuestra familia debemos cuidar, porque todo esto, el sensacionalismo, el exitismo, hoy una cultura del exitismo, todo tiene que tener éxito, tenés que ser exitoso en esto, exitoso. ¿Quién te dijo eso? La vida del triunfalismo, el materialismo, el consumismo, el humanismo, cada día de alguna manera va logrando cierta preponderancia en el corazón de las personas. El secularismo, y qué hablar de la posverdad y de tantos estos ismos. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Como león, es un gato, pero como león. Ahora, tenemos que saber estas cosas.
Si usted le pregunta a un farmacéutico cuáles son una de las cosas que más vende, son las enfermedades, los psicofármacos que tienen que ver con problemas de estrés, de ansiedad. Y a veces hasta creyentes que están totalmente sumidos en todos estos problemas, porque es un sistema que está gobernando y que está imperando del humanismo, del secularismo, del profesional, de que cada día más el hombre tiene que ser exitoso en lo que hace y si no lo logra, no das en el target, no das a la medida. Dios no te confía algo porque sos exitoso en algo, sino te confía porque hay una medida de Cristo en tu vida que va creciendo, una medida de Cristo que se va formando. Hoy es un día propicio, es un momento donde hay una medida de Cristo que se va formando, hay una confianza que va creciendo en tu vida, no solamente la confianza de Dios hacia tu vida, sino de nuestra confianza en el Señor, que Él es el Señor de nuestra vida. Es más, no es solamente el Señor de nuestra vida, no es el centro de nuestra vida. Pablo dice, si Cristo vuestra vida, es Cristo la vida. No solamente es el Señor, no solamente es el todo, sino que es Cristo la vida. Frente a eso, ¿qué realidad es más grande que la vida de su Hijo? Capítulo 8 del libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 y el 2. Entre eso dice que Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nos ha dado la ley del Espíritu de vida. La ley del pecado y la ley de la muerte opera. Por eso el hombre desde que nace, y por más que vaya al gimnasio, sabe que hay una ley que opera. Y la ley no es una sugerencia, es un principio que opera y gobierna. La ley de la muerte opera. Yo tengo que ir a ver a mi mamá que tiene 93 años y mi mamá es hermosa y tiene bastante salud. Pero todos los años me dice, Gaby, ahora cumple el 11, cumple los años. Me dice, oh. Yo le digo, mira, ¿para qué voy a estar acá? Mejor que él me lleve. Y después dice, no, mejor que me deje un poco más. Dice, no, porque todos queremos vivir, ¿no? Y ella cuando está mal dice, Señor, llévame. ¿Para qué estoy acá? Señor, quiero verte a vos. Y cuando ella ora así, todos lloramos. Pero al otro día dice, no, mejor me quedo. Quiero quedarme un tiempo más para ver a los chicos, qué sé yo. Pero porque todos tenemos esa conciencia de que nos vamos a ir. Pero Dios ha puesto una ley más fuerte que la ley del pecado y la ley de la muerte. Ha puesto en nosotros y nos ha instalado la ley del Espíritu de vida. Este capítulo 8 de Romanos es espectacular. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Nadie. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada. Ante todas esas cosas, diga, ante todas esas cosas, diga conmigo, su realidad me da victoria. Yo en Él, diga, soy más que vencedor. Diga, soy triunfante en Cristo. Ahora, pone ahí un relato, el capítulo 8, y cuando termina el verso 31 dice, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Y esto no me encanta. El amor de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? En Cristo Jesús. Esa es una posición de autoridad que Dios te ha dado. Entonces, no te sumes a tu realidad de todos los días, sino que párate en la realidad de que te hace libre. Por ejemplo, otro de los ismos que operan es el misticismo. El misticismo nos habla de que un místico es una persona que no tiene una responsabilidad y compromiso. Nada parecido es acá. Tenemos mucha gente mística que le gustan las cosas del espíritu, que todo, pero no tienen responsabilidad, no tienen compromiso con Dios. Son místicos. Son gente que realmente le gusta todo lo misterioso, le gusta recibir, le gusta esto, pero no desarrollan una vida de compromiso, no desarrollan una vida de rendir su vida al Señor. Siempre están ahí navegando en esas aguas. Encontramos, por ejemplo, el judaísmo que luchó mucho Pablo. Estoy haciendo un diagnóstico, todavía no comencé, pero hablaba acerca de los intereses de una nación terrenal. Nuestra realidad hoy es que no tenemos una realidad nacional. Nosotros, los argentinos, una vez estuve con un brasilero y le digo, y estábamos en el obelisco y era el día del 9 de julio. Y yo, ¿qué patriotas son los argentinos? Le digo, pero hoy es el 9 de julio. Le digo, hoy van a andar todos con la banderita. Vení mañana, no anda nadie. Ahora, usted va a Chile, son re nacionalistas.
Los argentinos está por ahí nomás, solo que ganamos el mundial. Después criticamos todo el país, este país no sirve para nada. Pero en realidad nosotros no tenemos, el judaísmo lo único que tiene es un interés nacional. Nosotros no estamos a favor de ninguna nación terrenal. Tu pasaporte no es el argentino en realidad, lo necesitamos para viajar, pero nuestro pasaporte es Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra realidad que gobierna más allá de la realidad nacional que estemos viviendo en estos días, más allá que haya ganado Milei, que haya un brote de esperanza y que todo lo tenemos y estamos viendo algunas cosas que parece que van a mejorar, pero nuestra realidad no está puesto nuestros ojos en una mentalidad nacional. Yo me acuerdo una vez estaba con el apóstol Gustavo, y lo digo esto porque yo estaba ahí, y le dijo a los hermanos de Brasil, saquen un poco la bandera del púlpito. Se lo dijo así el apóstol. Y claro, porque metemos tanta la bandera, y la única bandera que tenemos que levantar es Cristo. Su bandera sobre mí es... Porque a lo mejor amamos tanto a la nación, hablamos tanto a la nación, pero después, cuando llegan los momentos, ya no tenemos. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, que nuestra realidad es que somos peregrinos y extranjeros. ¿O no? Decirle, ¿cómo le va, peregrino? Usted es un extranjero. Usted no está para quedarse a querenciar acá. Usted está en una vida de paso. Usted está de paso. Nosotros tenemos una patria, ¿dónde? Celestial. Nosotros tenemos no solamente al celestial, sino que tenemos una patria celestial que gobierna y que aunque estemos en esta tierra, no caminamos los patrones terrenales. Nosotros tenemos que entender que el terrenal es el Adán, y el celestial es Cristo. Y una de las tareas del celestial, uno de los oficios del celestial es interceder por nosotros. Y yo tengo una idea más o menos. El Señor viene y dice a Adela, hoy Señor, qué dolor de cabeza, estoy re mal. Y el padre le dice al hijo, ¿y qué es un dolor de cabeza? Porque Jesús estuvo en la tierra. Estoy llorando. ¿Qué es llorar? Porque Dios nunca lloró. ¿Usted cree que a Dios alguna vez le dolió la cabeza? Bueno, nosotros le hacemos dolor en la cabeza a veces. Pero ¿quién era el intercesor? ¿Quién es el que caminó en la tierra? ¿Quién es el que se hizo hombre? 100% divino y 100% humano. ¿Quién fue? Cristo. ¿Y qué hace Él? Te entiende, no te malcría, sino que te quiere llevar al conocimiento de esta realidad. Para que ningún gobierno terrenal, más allá que lo respetamos, más allá que lo reconocemos en nuestra vida, no estamos a favor de ninguna nación terrenal. Esto duele porque a veces hay gente que se pone tan a favor de tantas naciones y parece que los otros son del diablo. ¿O no? Pero todo es creación de Dios, todo le pertenece a Él. Otra de las cosas que operan muchas veces es el relativismo. El relativismo, pero en el reino es todo. Es todo, no es algo relativo. Bueno, hermano, hay que dar la ofrenda este año, vamos a ir a abrir una casa en el barrio allá. Y es relativo, yo no sé si voy a poder hacerlo. Porque de acuerdo a esto, el reino de Dios, por eso el reino de Dios no es comida, no es bebida. El reino de Dios no tiene que ver con lo que yo sienta o no sienta. El reino de Dios es su gobierno en nuestro corazón. Dios no vino para gobernar Córdoba, Dios quiere gobernar nuestro corazón. Entonces la relatividad, aunque es otra cosa, hoy encontramos mucha gente en este relativismo emocional que dice, bueno, voy a ver si lo hago, voy a ver si aquello, y el reino de Dios es todo o nada. Ustedes lo conocen a Jesús. Jesús no andaba, y bueno, muchachos, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué comiste hoy? Muchos se enojaron. Dice que muchos de sus discípulos, alegrate, ya no andaban con él, muchos lo dejaron. ¿A cuántos lo han dejado? ¿Viste? Fíjate qué pasa, que ni siquiera me saluda. ¿Qué le dice? Y tanto que lo ayudé yo. Bueno, discípulos que ya no te siguen como antes. Y Jesús dijo algo que yo no me animaría a decir en una congregación. Hermano, si te querés ir, andate. Y a decir que siempre hay un iluminado que dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Al Gauchito Gil. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A una iglesia donde mi necesidad, mi problema soy yo y todo tiene que ver conmigo? ¿O tus palabras
son espíritu, tus palabras son vida. ¿A dónde iremos? Entonces, nuestras realidades hacen muchas veces que distorsionan el Evangelio y nos llevan a vivir una vida de confusión. Entonces, por ejemplo, tenemos otro, el legalista, el legalismo. El legalismo es un esfuerzo humano por recibir bendiciones. Nosotros tenemos que entender que nosotros, no es que Dios nos va a bendecir, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. El legalista es gente que vive bajo un esfuerzo humano y que todo lo juzga desde esa mentalidad. Está todo mal, de una mentalidad culposa, de anda buscando a ver el hermano que falla, el otro que erra, no sabe vivir en la gracia. Nosotros entendemos y damos gracias, pero el esfuerzo nuestro no es el esfuerzo en tratar de cambiar, sino el esfuerzo nuestro es en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y a veces no nos damos cuenta, pero hay un legalista escondido dentro mío. Un resabio que quedó del viejo Adán, que todavía sigue operando. Bueno, no es tan así, ¿eh? La verdad que no es así. Mirá este hermano, ¿cómo lo van a poner este hermano? Voy a poner, ya que hablamos hoy lo van a poner de encargado de un grupo, si la verdad que destiñe como anilina barata. No. Si está ahí no es por sus capacidades naturales, es la gracia que opera sobre su vida. Y el legalista anda mirando punto y coma. Anda mirando si sos homilético, exegético, si tenés todo, no te comiste ninguna S, si dijiste todo bien, porque no le interesa el espíritu de la palabra, le queda el concepto, le gusta la letra. Pero la iglesia que Pablo confrontaba no era una iglesia que estaba basada en la letra, sino en el espíritu. Nuestro mayor desafío no es, Pablo cuando dice, Señor, que le abra los ojos del entendimiento, no es para que conozcan la letra, es para que lo conozcan a Él. Entonces hoy tenemos un gran problema. Nosotros conocemos las Escrituras, pero lo que más necesitamos es el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, dijo sea la luz, no dijo, la Biblia dice, sea la luz. No, el Señor habló, es su palabra la que habla, es su palabra la que gobierna. Creo que hoy cuando empezaban, hablaban sobre eso. Señor, queremos conocerte, queremos oír tu voz. ¿De verdad Dios nos dice, querés oír mi voz? Y Dios dice, ¿tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Bueno, Señor, tiene que ser rápido, porque vos sabés de mi problema, de mi realidad. El legalista siempre es el esfuerzo humano para recibir las bendiciones, pero qué bueno es que Dios ha puesto en nosotros la ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Dice, y yo creo que Dios nos ha librado cada día de la ineficiencia de nuestras capacidades y nos ha llevado que cada día el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, que no es una sugerencia, sino es un principio de Dios en nosotros, controle y vaya llevándonos a una mayor expresión de Cristo. Por eso hoy dijimos la realidad de una vida gobernante, pero la realidad tiene que hay una lucha de entendimientos. Dios quiere llevarnos a un mayor y a un mejor entendimiento de esta realidad. Entonces voy a hablar tres cosas. Número uno, voy a ser bien textual. Dice la palabra, desde el día que lo oímos, no dejamos de pedir y de orar. Fíjense que es un tema que ustedes seguro que lo saben, porque esta casa siempre están recibiendo la palabra. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo donde Dios está cortando ciertos subsidios. Porque nosotros hemos subsidiado una mente legalista. Hemos muchas veces subsidiado una mentalidad humanista. Hemos subsidiado una mentalidad del ascetismo. Pero Dios está cortándolos. ¿Y cómo? Muchas veces en esas oraciones que están más basadas en mí, en mi dificultad, en mis problemas, que en la realidad de Dios en nosotros gobernando. Por eso desde el día que lo oímos, no cesamos ¿de qué? De orar y de pedir. Y esto es una realidad que también nosotros, hoy yo quiero que podamos en nuestra vida ver la realidad de la oración. No como una ayuda que llega cuando yo estoy mal, la realidad operante en mí de la oración, no solamente la que aparto, es la oración, la vida de oración, la vida de comunión, la vida que tenemos en el Señor, porque después dice, de no cesamos de orar por vosotros, y ahora viene, y de pedir.
Dios está, una de las cosas que estamos viendo en este gobierno, le guste o no le guste, ha cortado subsidios. Muchos se han enojado, mucha gente está mal. Usted sabe que sacar a la gente del subsidio es quebrar una mentalidad. Porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios, la abundancia, en la casa de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde ¿por qué? Por falta de, en el barbecho de los pobres hay abundancia, hay mucha riqueza, pero se pierde ¿por qué? Juicio, sabiduría. Dios está sacando ciertos subsidios. También, a veces parece, y usted sabe lo que es sacar a gente de una mentalidad subsidiada. La gracia no es un subsidio que vino a nuestra vida. La gracia es mismo Dios, es Cristo mismo gobernando toda nuestra vida. La gracia es la autoridad, es su amor para que puedas hacer lo que te parece imposible, lo que no podías hacer en tu fuerza. Dios no viene a subsidiarte. Dios no le dijo a Pablo, che, ay, pobrecito Pablo, acá está. 3 veces he orado. He rogado al Señor que quite este aguijón. Ya sé, mi suegra, lo que sea, lo que vos digas. Pero el Señor le dijo, bástate. Muchacho, no hay otra, no hay, es como que, viste, Dios te ha dado todo en su Hijo y vos mañana vas y dices, ¿me das 1 kilo de azúcar? Yo no te puedo dar más nada, porque yo te he dado todo en mi Hijo. Dios me da, y eso tiene que ver en derribar ciertos entendimientos, cierta dislexia que a veces cambiamos para nuestro favor, que no tiene que ver con lo que Dios quiere llevarnos. Por eso, sean llenos del, diga, llenos del conocimiento, diga, el conocimiento de su voluntad. O sea, el diagnóstico de la iglesia en Colosa es que está descubierto que por sentir, la oración no tenía que ver con lo que ellos sentían, con lo que pasaba, sino que la oración tenía que ver con enfrentar la hostilidad de las filosofías y pensamientos que afectaban en aquel día. Porque necesitamos, no hermano, yo sé que tengo que ir a la facultad, es la voluntad de Dios. Yo te hago una pregunta, ¿esa es la voluntad de Dios o es tu voluntad? Porque a veces nosotros creemos que la voluntad de Dios es lo que yo quiero. Tengo paz, hermano, y estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Ah, sí? ¿No es más tu voluntad que su voluntad? Porque acá dice ser llenos de, fíjate que dice, ser llenos del conocimiento de su. Ustedes están por querer abrir casas. ¿Es tu voluntad o es su voluntad? ¿Es su voluntad? Yo leía hoy sobre la vida de Livingstone, tenía algunas ideas, y este chico fue llamado en una iglesia donde no había nada, no había nadie. Un predicador estaba hablando de África, viene de África un misionero y dice, Dios está necesitando gente en África. Y no había nadie, eran todos viejitos en la iglesia. Y había uno que tocaba el teclado y al lado había un pibe que estaba sirviendo. Y aquel día ese chico le dijo, yo quiero ir. Nadie quería ir, pero aquel día fue. Y el pastor le dijo, bueno, si vas a querer ir a África, dedícate y estudia en medicina en Escocia. Sé médico. Cuando seas médico, casate y te vas a África. Usted sabe todo lo que hizo Livingstone en África. Fue tremendo, fue tremendo. Pero un día, cuando era joven, 17 años, estudió por una causa, para poder servir al Señor, no que era la voluntad para él. Hermano, hoy todos queremos que Dios nos subsidie nuestras voluntades, que Dios subsidie mis gustos, lo que yo quiero. Entonces, amén, estoy en la voluntad de Dios. Tengo que decirte que muchas veces su voluntad contradice lo que yo tengo que hacer. No sé si alguna vez le pasó, que terminó siendo la voluntad de Dios un problema, porque yo no pensaba hacer eso, yo tenía otra idea en mente, yo tenía otra cosa para hacer. Pero sean llenos del conocimiento de su voluntad. Toda la carta a los colosenses nos habla de la llenura, de la plenitud. La palabra plenitud quiere decir estar lleno sin ningún vacío. Ay, hermano, no sé. No, estar lleno sin ninguna gotita de aire, nada. Todo lo ha llenado Él. Ojalá que en esta noche podamos decir, Señor, desde el día que lo oímos, ¿qué oímos? ¿Qué estamos escuchando? Su palabra. ¿Qué más? Su voz. Su voz es la sustancia de todas las cosas. La palabra contiene su voz, la voz de Dios a nuestro corazón. ¿A dónde iremos, Señor? Tus palabras, tu palabra. Una cosa son las palabras y otra es tu palabra. Su voz está resonando en nuestros corazones. Entonces, por eso Pablo no subsidió a la iglesia de Colosa,
Hoy veo muchos padres que subsidian a sus hijos. Nunca oró Pablo por el problema. ¿Sabe que la diferencia de la iglesia a veces, o la diferencia de ciertas situaciones y de ciertas manifestaciones y expresiones, es que oramos por cosas incorrectas? Nunca oró para que se les solucione el problema, sino para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, no podemos orar porque tengo un problema, sino porque tengo un propósito. Mira, Pablo en la cárcel nunca oró por sacarme de acá. Se dijo Pablo en la cárcel allí de romana, que en algunas cárceles que tuvo eran huecos y tenía que estar doblado. Toda persona que había estado preso en una cárcel romana se lo identificaba porque tenía problemas de huesos, porque las cárceles romanas eran terribles, eran torturas, y estaba llena de humedad, era re incómoda, y toda persona que había estado en la cárcel se la identificaba por los problemas que tenía de columna, problemas de hueso y problemas de enfermedades óseas, por el gran sacrificio que había sido estar en esas cárceles. Bueno, Pablo dijo, a mí yo no estoy preso acá por Roma, Yo soy esclavo de Cristo, no de Roma. Ni estoy preso por Roma, estoy preso por una causa. Mi causa es Cristo, por eso doblo mis rodillas. Entonces, ¿cuál es tu realidad hoy? Yo doblo, porque mi hijo, porque mi marido, porque... ¿Está mal? No, está bien, ¿no? Pero a veces hacemos de esa causa toda nuestra vida y dejamos de conocer su voluntad. Y el gordo de tu marido, cuando vos estás enfocado en él, va a conocer al Señor, porque su amor va a absorber todo. Su amor va a traer total libertad. Su amor, mira, va a decir tu marido, che, estás diferente, dejaste de marcarme todos los errores y estás contemplando su hermosura. Es como que Dios te dice, ¿por qué no me lo dejas a mí? Correte, deja que yo voy a trabajar en su vida. Él es nuestra causa de nuestra vida. En esta hora puedes decirle, Señor, ¿cuántas veces he querido que Dios subsidie mis causas personales? Y no viene ayuda de parte de Dios. Imagínate Moisés con todo un pueblo atrás y diga, Señor, es la única parte que en la Biblia encuentro que Dios dice no ores. Dios dice no ores. ¿Cuántos estarían contentos ahí? Dile a mi pueblo que marche. Y cuando comenzó a caminar las aguas se abrieron. ¿Es que Dios te diga no ores? Porque es como que Dios dijo, estoy cansado de tu oración. Sácanos de acá, ayúdanos, que bien. Dile que caminen, porque cuando caminen, usted sabe que eso sucedió. El primer problema que encuentro es que a veces el primer problema no es el problema. Decirle que está al lado, el problema tuyo no es el problema. El problema es la ignorancia. La ignorancia minimiza, simplifica lo que es contundente y complejo, porque la ignorancia quiere que resuelva en 2 días lo que necesitamos tiempo. Por eso una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser simple. ¿Se entiende? Este tipo es simple, guarda. Otra cosa es ser sencillo, porque eso tiene que ver más con tu carácter, tiene que ver con más una vida de formación. La simpleza o el simplón, el que no le importa nada, como oraba hoy la pastora Claudia, donde no le dieron valor a la cruz, no le damos valor a Cristo, no le damos valor a la vida de su Hijo. Hoy hay una palabra que resuena mucho, es el invalor. Nadie le da valor a nada. Pero la iglesia de Colosa, el valor de la cruz, el valor de su sangre, el valor de un sacrificio, el valor de una salvación tan grande. Yo no puedo ver la salvación tan grande si no veo el sacrificio de una cruz. No veo una sangre derramada. ¿Se da cuenta? Porque nosotros podemos decir, oh, Dios nos salvó, pero todavía no hemos cobrado interés de una salvación tan grande. O que usted tiene un amigo y dice, este es mi amigo, la verdad que este hermano me prestó plata cuando yo estaba mal. Y le damos tanto valor a eso, y el valor de la cruz, el valor de su sacrificio. Por eso el escritor a los Hebreos, no descuidemos una salvación, diga, tan grande, no sea que nos deslicemos. Cuando usted empieza a perder el valor de las cosas, ¿o no?
cuando no le da valor a su esposa, no le da valor a su esposo, no le da valor a la iglesia de Cristo, empezamos a deslizarnos y empezamos a mirar desde una perspectiva totalmente subsidiada, que bueno, hermano, esto es así. La ignorancia minimiza y simplifica lo que es contundente y complejo. Por eso cuando usted puede hablar con un médico que tardó 22 años para recibirse y hizo más de 70 materias. Yo tengo chicos que se han recibido de médico y dice, ya me recibí, apóstol. Sí, pero me faltan 4 años, no tengo que hacer la especialización. Muchos están acá en Córdoba. Después no vuelven, claro, los chicos vienen acá, no vuelven más, pero son 4 años más. Es médico. El oftalmólogo es un médico que se recibió después de casi 18 años o de 70 o no sé cuántas materias para llegar a para estudiar algo que es imposible, no, es complejo, pero no es imposible. La iglesia, lo que Dios nos ha dado, no es algo difícil, es complejo, necesitamos. Por eso cuando vos le decías al hermano, venga a la iglesia, que el pastor Marcelo le va a orar y se va a sanar. Y usted está evangelizando mal porque sabe que no es así. Que es compleja la cosa. Puede ser que ese día el pastor Gabriel anda recontra ungido, lo toque y se sana, pero le puedo asegurar que la mayoría de las veces lo toque y no pasa nada. Y necesito enseñarle ciertas cosas. Y es más, si se sanó, no pisó nunca más. Venga a la iglesia, porque ahí va a ver usted el poder. Y es así, no es así. Porque si viene y está emocionalmente, capaz que el dolor de cabeza, y usted se sabe, y no es médico, y usted sabe que el cuerpo somatiza muchas cosas. O no, un día que usted andaba rayado, le dolía hasta la muela, le duelen los pelos, le duele el juanete. Y vino a la iglesia y comenzó a alabar a Dios. Dios me sanó. No, es que te cambió tu ánimo, hermano. ¿O no es así? Ahora, la ignorancia hace todo eso. La ignorancia acarrea problemas generacionales. Cuando no conocemos la vida de su hijo, tenemos problemas generacionales y le hemos dado a nuestro hijo una Biblia, pero no le hemos transferido una vida que ha gobernado en nosotros. La ignorancia es no saber lo que Dios está hablando en el minuto. Vio que los canales de televisión ahora tienen el minuto a minuto, que lo dijeron en el minuto anterior, pero lo vuelven a repetir y nos tienen a todo harto con la noticia. Pero Dios también tiene un día a día, un minuto a minuto, un momento a momento, que nos saca de su realidad, de nuestras realidades, para conocerlo más. Por eso, esa llamada ignorancia es la construcción que se van haciendo en nosotros. La ignorancia es una construcción. La ignorancia habla discursos, se prepara, va a la universidad. Porque la ignorancia, podríamos decir, es tan cara dura que aprende la Biblia para dominar a la gente. A eso le llamamos sectas, engañadores, que han salido por todo el mundo. Entonces, tenemos que enfrentar esta tremenda ignorancia generacional acerca y por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, nuestra herencia no es una casa que le dejaremos a nuestros hijos, ni la iglesia, ni los libros que dejaremos. Nuestra herencia es el entendimiento de Cristo que ha sido consumado en la obra de nuestra alma. Esa es nuestra herencia que estamos dejando. Más allá que nuestra herencia es Cristo en nosotros. Nuestra herencia, tu herencia no es un auto que le vas a dejar. Gloria a Dios, dejáselo. La casa, pero nuestra mayor herencia es lo que Dios ha hecho, es lo que el Señor ha construido, el entendimiento que se ha edificado en nuestra casa, el entendimiento que estamos viviendo en nuestros días. ¿O no? No es una Biblia solamente, los intendentes, las familias están llenas de Biblia, pero yo cuando voy a los velorios que nos toca por ser pastor, nadie se pelea por la Biblia, se pelean por la casa, por el auto, por la bicicleta. ¿O no? ¿Vio usted alguna familia que se pelean por la Biblia? Yo quiero la Biblia de la abuela, no quiere nada. Es más, se la regalan al pastor, ¿viste? Mire, pastor, acá mi abuela tenía esta Biblia, mi mamá. No me la traiga a mí, yo tengo una colección en mi casa para usted. Pero la abuela la leía, ¿viste? La leía, bueno, léela vos ahora. Entonces, no es cosas materiales. Por eso estamos sumidos muchas veces por estas realidades que han sido tan fuertes, que parecen, pero han sido tan dañinas al entendimiento. Y Dios va a reventar todo eso.
Por eso la segunda palabra dice, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso no nos debemos preocupar tanto en saber los errores, porque eso no nos va a llevar a nada. Nuestra mayor ocupación es el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual que se va desarrollando en nuestra vida, que nada tiene que ver con la inteligencia artificial. Usted sabe que desde que salió la inteligencia artificial, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Todo está cambiando. Y es impresionante. Ahora, hace muchos años atrás, desde la creación, hay una inteligencia espiritual que a veces no la hemos acudido como se debe. Y deberíamos tenerla más, esta inteligencia espiritual desarrollada en nuestra vida. Por eso entendemos por voluntad como designio, como propósito. La voluntad de Dios es conocer lo que llegó a dar a conocer desde el principio y establece planes en nuestra vida para que se ejecute. No es el propósito tuyo, es el eterno y maravilloso propósito de Dios que se va desarrollando en tu vida y en nosotros. Es llegar a esa plenitud del conocimiento de Él. Debemos entender el designio para mi vida, o sea, que nosotros no estamos acá por un golpe de suerte, sino que realmente estamos por lo que Dios ha decretado desde la eternidad. Tú fuiste escogido desde la eternidad. Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que conocer. Vos podés ir al psicólogo para que te conozcas, pero en realidad yo puedo conocerme en el Señor. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios...? Mira, Jeremías no necesitó hacer tanta terapia. Le dijo, yo te conozco, Jeremías, desde antes que nacieses. Desde antes que nacieses te conozco. Y yo te di por profeta a las naciones. Ahora usted cree que en la Biblia hay un solo Jeremías. Eso queda de ejemplo para que nosotros veamos que desde antes de la fundación, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, tú fuiste llamado por Dios. Fuiste escogido por Dios para que expreses su voluntad. Por eso Dios no quiere en estos días derribar todas estas herejías. Dios quiere que nosotros, por medio del entendimiento, que mejoremos la expresión de Dios en todo lugar. ¿Cuál es el gran problema que tiene la gente hoy? Es una ignorancia en cuanto a Dios, ¿sí o no? Saque acá por Córdoba y pregunte si la gente cree. Y todo el mundo te va a decir, yo creo en Dios. Pero hay una ausencia de la verdad total. Porque con tal que nombrar a Dios, ya creíamos que todo estaba solucionado. ¿O no? Necesitamos un conocimiento más profundo. Entonces, entender que en el propósito de Dios está su designio eterno para que nosotros podamos vivir en la verdadera sabiduría de Dios, que es superior. Hay dos palabras, una es epignosis, que es el conocimiento de Dios, y el conocimiento experimental, y otra es el gnosis. El epignosis es un conocimiento superior a gnosis. Lo que Pablo le está diciendo acá, la sabiduría que opera y la inteligencia espiritual es superior a los maestros del conocimiento que quieren infiltrarse en la iglesia. Es como que hoy estamos buscando más afuera el conocimiento de todos los problemas, que tenemos data para todo, y yo no digo que está mal, pero hay un conocimiento en nosotros que debe ser desarrollado. Yo creo, hermanos, que la iglesia que viene, la iglesia que Dios está levantando, es una iglesia que tiene un vasto conocimiento de Él. Un conocimiento de Él. ¿Cuál es tu mayor llamamiento? Es a conocerlo a Él. ¿Qué fue? ¿A qué lo llamó los apóstoles? ¿A que estuvieran con Él o no? Eso no es solamente que la letra, era conocerlo a Él. Nosotros necesitamos leer las Escrituras y en las Escrituras está pero hermanos, cada día queremos conocerlo más. Cada día tenemos un conocimiento no conceptual, sino un conocimiento experimental de que Él es una realidad que gobierna en el 2025, en enero y en febrero. En pleno calor, Dios está trayendo libertad en nuestra casa. Estamos viendo y estamos conociendo por medio de la sabiduría espiritual. Por eso la inteligencia es por el conocimiento de su voluntad y conocer a Cristo en quien están escondidos. Dice Pablo escribiendo a los Colosenses, en Cristo, hermano, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El mismo proceder de los evangelios les hablaba en parábolas. Dice, están escondidos para aquellos que quieren buscar, para aquellos que quieren llegar al conocimiento de su plenitud.
que quieren llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, todos tenemos acceso. Podemos acercarnos confiadamente. No solamente en nuestra vida tenemos una cruz, tenemos un trono. Hermano, deberíamos todos los días mejorar nuestra expresión de Cristo, porque hoy evidenciamos que estuvimos en el trono de la gracia. No solamente estamos con Cristo crucificados, no solamente estamos sepultados, sino que hemos ido al trono de la gracia para hallar socorro, para vivir estos días que nos tocan vivir, no de nuestra vida miserable, sino de una vida enriquecida por su gracia. Hermanos, necesitamos conocer la operatividad del Espíritu de gracia que opera en nosotros. Necesitamos conocer la operatividad del Espíritu de vida que opera en nosotros. Usted nunca se compraría un televisor y no saber la operatividad. Si el apóstol Pablo estuviera hoy acá, me preguntaría a mí, ¿esa qué máquina es tal? ¿Qué sistema operativo tiene? Y nos predicaría del sistema operativo. Nosotros tenemos una tecnología, tenemos el Espíritu de vida, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de Dios, y nos ha sido dado y debe operar en nuestra vida. Por eso la ausencia de verdad ha llevado a tantos ismos que siguen operando en el día de hoy. Porque no, y yo creo que acá en la iglesia, permítame decir, Dios está trayendo una expresión más clara de su Hijo, que tiene que ver con su voluntad, con su sabiduría, con su inteligencia espiritual que está operando en los días. Y la gente te dice, ¿y vos cómo lo sabes? Yo no lo sé, pero sé que hay un espíritu que opera en mí. ¿O usted qué cree que Jeremías, cuando le vinieron a decir, che, Jeremías, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dijo Jeremías? Dame 10 días. Se fue a buscar al Señor y vino, ¿Usted cree que Daniel, cuando estaba viviendo lo que estaba viviendo, che, Daniel, ¿cómo es esto? Dame un tiempo. Y se fue Daniel a la biblioteca, vamos a así decir, y agarró el libro de Jeremías y dijo, esto es así, así. Desde el día que dispusiste tu corazón a entender, desde ese día yo he venido. ¿Usted cree que José, cuando estaba en la cárcel, José tenía la brújula como nosotros somos tan fácil de palabra? No. José se fue con el Señor y le dijo a uno y le dijo a otro lo que iba a pasar. ¿Sabe qué significa eso? Dependencia. Tu realidad, a lo mejor puedes ser un gran campeón, pero tu realidad depende de que lo que vives conforme a su voluntad. Tu realidad no es que yo aprendí a hacer llover y ya está listo. Es una dependencia de que cada día su realidad se hace verdad en nosotros. Ya termino. Y por último, lo quiero dejar aquí. Por eso necesitamos la inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual no es solo conocer los intereses o los asuntos eclesiásticos, no para asuntos espiritualoides. Necesitamos la inteligencia espiritual para movernos conforme a la voluntad de Dios, para poner en práctica lo que conocemos. Mire, Pablo dice, Dios nos ha dado su espíritu, no para hacernos caer en una reunión. Dios nos ha dado su espíritu para que sepamos. Diga, para saber lo que Dios nos ha concedido en su Hijo. Y para operar conforme a esa realidad. A esa realidad. ¿No? Aquella viejita que cocinaba, la madre que cocinaba el pescado en 2 partes. Ese es un dicho, una ilustración muy vieja. ¿Sí? Pero un día el nene dice, mamá, ¿por qué cocina en 2 partes al pescado? Y porque mi mamá siempre lo hizo así. Y fue a preguntar a la madre, y porque la abuela lo hacía así. Le fue a preguntar a la abuela y dijo, ¿por qué lo cociné al pescado en 2 partes? Y porque yo tenía una sartén chiquita. Como no me entraba, entonces lo partí al medio. O sea, hay mucha gente que todavía vive de esa manera. ¿No es cierto? Lo hace porque lo hacen todo, pero Dios nos ha llevado. El nene se avivó y fue, voy a la fuente. Y la abuela dijo a la viejita que se estaba muriendo. Y si yo tenía una... Hermanos, con lo que nosotros hemos tenido, hemos cocinado, hemos caminado, pero esa es la realidad. Ahora, eso no nos habilita para que nos quede... Bueno, no, Dios nos quiere llevar mucho más profundo. Dios quiere llevarnos. La superficialidad. Si vos vas al mar, mira, vos vas a encontrar que hay agua hasta acá. Pero esa es la superficie. Pero para llegar a la profundidad, no pegás un salto así, ¡pum!, en 200 metros de profundidad. No, empezás a caminar y te vas metiendo hasta que llegar, como dijo el profeta Ezequiel, hasta un río que no lo podía cruzar si no era nado.
Entonces, ser superficial en algún momento. El problema es quedarnos ahí. Y agarrar, ¿vio cómo va el río acá? Y anda tirando agua para el otro. Pero otra cosa es estar en la profundidad de Dios, sumergirse en Él, sumergirse en su bautismo, de saber que desaparecemos para que Él aparezca, para que Él sea la realidad que nos ha gobernado. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue? Es su gobierno sobre nuestras vidas. Nosotros hemos ido a pueblitos que no tenían nada, pero me acuerdo, íbamos a un pueblito de 300 habitantes, pero íbamos a visitar a una abuela que apenas sabía leer y que en su puerta, y usted se va a reír, en su puerta tenía puesta la Biblia toda forrada en papel ese de nylon y que el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, para echar fuera los demonios. Pero con ese texto, con una ignorancia total, ahí el Señor hacía cosas hermosas. Y comenzamos un trabajo, ahí comenzamos a obrar. En esa casa, esa era su realidad. Es hasta donde ella había entendido. Pero esa realidad le había servido para tantas cosas, para vivir una vida de poder y de autoridad. No estoy criticando si se quedó ahí y no nos quedemos ahí. El tema es que a veces tenemos el Salmo 91, conocemos la Biblia de pe a pa, sabemos todo, estamos estudiando, pero estamos igual. Permítame decirle en esta noche, y no lo digo por ustedes, sino por nosotros, Dios te está llevando a su realidad hoy, para que podamos ver en los días de hoy una expresión de Cristo más clara, más nítida. Mirá, no tengo el tiempo, pero se los digo el texto que está acá, porque me encanta este texto, pero fortalecidos, mirá la realidad de Dios. Número 1, dice, para que andéis como es digno del Señor. Número 2, agradándole en todo. No tengo el tiempo para desarrollar cada cosa, pero acá lo quiero dejar, ustedes son capaces y lo van a hacer. Agradándole en todo. Todos queremos eso. ¿Y qué más? Llevando fruto en toda ¿qué? Buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ahí no termina. Fortalecidos con poder. Una de las cosas que hoy la fortaleza encuentra poca gente fuerte, fortalecido. Hay una gran deficiencia, todo el mundo está debilitado. Fortaleza con todo poder, conforme a ¿qué? A la potencia de su gloria. Señor, si tú no vienes, dijo Moisés, yo no voy a ningún lado. Estoy en Colosenses 11, del capítulo que leímos al principio. 1:9, ahora 11. Diga, estoy fortalecido en su realidad. Diga, estoy fortalecido. Vamos. No necesito más tu hombro porque ahora estoy fortalecido con el poder de Dios. Mira, ¿según qué? Según dice la palabra de Dios para que toda... Mira, acá hay dos palabras, paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es ánimo largo. Prolongado, es mucho más. Longánimo, es una vida realmente de Cristo en mi vida. Jesús fue una persona longánima, porque si Cristo no hubiera tenido longanimidad, nos mata a todo. Y esa vida de Cristo opera en nosotros, paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia de Cristo en nosotros no nos deja media tinta, nos completa. No es su paciencia que opera y longanimidad. Esa vida que gobierna nos traerá paciencia. Hoy vivimos en una generación que lo quiero ya. Si es posible, ayer. Pero qué bueno, paciencia. Mira, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre, como cantábamos recién, que nos hizo, y acá nos hizo aptos para participar de su herencia, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es tu herencia? Nuestra herencia es Cristo. ¿Estoy usufructuando esa herencia? Yo trabajé muchos años en una escribanía y sabe que cuando venían los herederos, venían todos peleados. Porque ¿cuál era el problema? El campo, la casa. Y mi viejo, que era casi el escribano, aunque no era escribano, porque el escribano corría en cafetera, corría en turismo carretera, no estaba nunca. Y mi papá ahí lo sentaba y tenía una gracia salían todos abrazados, porque ser escribano no es fácil cuando hay herencia, ¿o no? El que tiene muchas propiedades. Ahora, Dios nos ha dado todo en su Hijo.
nuestra herencia es Cristo, todo nos ha sido dado. Esto es muy obvio, pero es fuerte. El cual nos ha librado, diga, nos ha librado. ¿Y tu realidad no es el diablo? No, lo que pasa es que yo estoy con todo lo que yo lo sigo así. Mi mamá en vez de darme de la teta izquierda me da de la derecha. Le faltó amor y andamos hablando del pasado y de tantas cosas que nos pasaron y que mi tía y que mi abuela. Y dice acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos agarró de acá y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Dónde está usted? Eso es una posición de autoridad. Pablo le describe a los romanos y le dice, ¿quién nos separará? ¿Quién? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién? ¿Quién? ¿A dónde está? Porque ni ángeles ni nada nos podrá separar. Ya termino. ¿En quién, digan, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Póngase de pie. Aleluya. Señor, en esta hora queremos conocerte más. Tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de ti, Señor. El Señor le dijo en el capítulo 8, versículo 35, ¿quién acusará a los escogidos? Levante tus manos. ¿Quién acusará a los escogidos? La religiosidad lo único que ha traído es acusamiento, pero dice que Dios es el que justifica. Diga, Dios, esa es mi realidad. Cristo es el que justifica. Cristo es el que justifica. Romanos 8:35. ¿Quién es el que condenará si Cristo murió? ¿Quién es el que nos separará? Nada. Nadie podrá. Nada podrá sacarnos de esta posición que tenemos. Esa es tu realidad. Esa es tu verdad que hoy portas. ¿Quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Tengo un momento la mano levantada. Si se cansa, bájela, pero un momento ahí. Yo creo que Dios está llevándonos en esta noche, a mí también, y nos está metiendo en una mayor profundidad de su Hijo. Quiero decirte que muchas cosas a veces las hacemos de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros deseos, pero queremos entregarlo todo, Señor. Hoy cantamos, yo te rindo todo. De verdad, dice el Señor, ¿vos me lo rendís? Rendís todo. Es su realidad, su herencia en los santos, en luz, la que operará. Necesitamos conocer la operatividad de su gracia en nuestra vida. La operatividad de su gracia puede trabajar sobre tus miedos, sobre tus temores, sobre todo aquello que a veces todavía sigue operando desde una vieja creación para llevarnos a la operación de su Hijo en nosotros. Yo sé que Dios está orando en esta tarde. Está sacándonos de todo entendimiento retorcido para que nuestro entendimiento crezca en su voluntad, crezca en su propósito. ¿Quién te sacará de la tribulación? ¿Usted cree que te puede sacar? ¿Usted quiere que la angustia, parte de las realidades de hoy, el peligro, la desnudez, la espada, todo es real, todo está ahí? Pero con todos nuestros sufrimientos, tribulaciones, la cuestión de nuestra posición en el Señor no puede ser tocada. No puede ser tocada. Podemos estar afligidos por múltiples pruebas, pero el apóstol estaba allí. Podemos tener momentos de sufrimiento cuando nuestro espíritu está abatido, pero no porque tengamos una duda sobre nuestra posición con el Señor y el amor de Dios. No, nada. Su amor permanece. Yo creo que en esta tarde, a donde quieras que vayas, a donde quiera que estés, tenga la mano levantada. Si Dios te está llamando a abrir una casa, a abrir un lugar donde el Señor va a manifestar, no será para manifestar nuestra realidad natural, sino será para que podamos verlo a Cristo a través de tu vida. Y eso no quiere decir que no tenés tribulación, que no pasaste por angustia, que no pasaste por soledad, por muerte, por temor, por la muerte de algún familiar. Pero hay algo que es gobernante, hay algo que está por encima, hay algo que es soberano en nuestra vida. No estamos discutiendo soberanía de Dios porque Él es Señor en nuestra vida y Él nos está llevando a que podamos expresarlo y manifestarlo de alguna manera mucho más clara. El poder de Dios será una realidad.
Dios te está llevando, está sacándote de todo. Dios te dice, no te voy a subsidiar tus caprichos, no voy a subsidiar tus caprichos, voy a llevarte a que me conozcas, a que te sueltes de todas las amarras que a veces tenemos para que te encuentres conmigo y sepas que yo soy el Señor, yo soy tu Dios, quien te ayuda, quien te fortalece, quien te sustenta, quien te lleva a un nuevo tiempo, una nueva historia. Dios va a traer jóvenes a esta casa. Dios va a levantar una generación que tiene la autoridad del Espíritu para sacar a aquellos que quedaron en el legalismo, en el temor, en angustia, en tantas cosas que la religiosidad los dañó, pero la gracia será mucho más fuerte y traerá libertad. Vamos a ver gente que va a venir y va a ser libre de años de haber estado oprimido en la religiosidad, oprimidos en querer agradar a los hombres, en querer agradar a una institución, y se perdió de vista el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su amor, el conocimiento de su voluntad y de toda la inteligencia que opera por medio de su Espíritu. Dios te lleva a un tiempo donde vas a hablar menos, pero el poder de Dios va a ser más. Dios te lleva a un tiempo donde vas a quebrar las cosas que te ataron durante años, te tuvieron allí en temor y en angustia. Dios te saca de todo eso. Somos parte de una generación, como iba Pedro a la hora de la oración. No tenemos nada, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, lo que yo tengo. Levanta tu mano, lo que tengo es lo que te doy. Vas a entrar a casas, porque si funciona en una casa, va a funcionar en Córdoba. Si funciona en tu vida, va a funcionar en una casa. Yo estaba leyendo el libro de los Hechos y dice la palabra que primero comenzaron en casas, pero luego iban a ciudades y fueron a ciudades, y luego de ir a ciudades fueron a naciones. Pablo hizo viajes misioneros. Dios te saca de una casa y te lleva a una ciudad y te entrega después una nación. Pero comenzó en una casa. Tenés la mano levantada. Yo sé que acá hay chicas jóvenes que están llamadas a la obra misionera, pero lo que comenzó en tu casa se transformó en una ciudad, y en una ciudad, después de ahí, Dios te lleva a una nación. Y yo sé que hay gente que ha adoptado una nación y no sabe por qué la ha adoptado, pero es la guía y la dirección del Espíritu. Pero lo que sucede en tu casa, lo que está sucediendo contigo en tu casa, la realidad que comes todos los días, no la realidad que te marca la tele, no la realidad que te marcan los parámetros del mundo de hoy, no la realidad que te marca la política, no la realidad que te dicen los sociólogos de hoy. Hermano, hemos leído libros de sociología más que de la vida del Espíritu. Los sociólogos hacen y dicen todos los días, una carrera que me hubiera gustado estudiar, todos los días están marcando tendencias y están hablando de cosas, pero hay alguien más que marca todo el tiempo y las horas, es la vida del Espíritu, que está por encima de todos los tiempos y está por encima de todas las tendencias del hombre de hoy. Hay una tendencia que prevalece después de una cruz, y es la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, y quisieron atarla, quisieron matarla, crucificándola, pero vive y vive en nuestros corazones y mora en nuestras vidas y mora dentro tuyo. Esta es la realidad que vamos a expresar a través del arte, a través de la política, a través de la música, a través de lo que sea. Dios se hará visto. Cristo va a aparecer en nuestros barrios. Cristo va a aparecer en nuestros lugares. Cuando fui una vez a Noruega, fui a un lugar que se llama la Puerta de Oriente, una ciudad, es una ciudad portuaria. Conocí al pastor y me presentó un día a un hermano que era de Pakistán, que era, bueno, usted sabe, con todas las ideas que vienen ellos, musulmán, y dice: yo vine acá a esta nación, yo no conocía, nunca había oído hablar de Jesús, pero un día se me apareció Jesús y me dijo: tenés que ir a la iglesia del pastor Tom. Me llevó y me dejó ahí. Y les quiero decir, y esto no es invento, es real. Y no solamente me pasó a mí, le ha pasado a varios de nuestra familia de Pakistán, que vienen de Afganistán, de esos países. Ha aparecido el Señor. Mira, a veces no hay quien les predique, pero el Señor se les aparece y le dice: tenés que ir a tal lugar, levanta tu mano. Ahora, yo creo que Dios va a aparecer a través de la iglesia en estos días,
en estos días. Yo creo, hermanos, que la mayor expresión de misiones en estos días va a ser en esos países, Afganistán, Pakistán, lugares donde realmente las tinieblas han llenado. Las tinieblas no digo por el diablo, sino la ausencia de verdad. Y vos, como un portador de vida y un portador de verdad, lo que está sucediendo en tu casa, la realidad que está sucediendo, que vos decís, pero es poco esa realidad. Nunca mires que es poco, porque Jesús dijo que una semilla de mostaza, si la sembras, se transforma en una hortaliza que pueden realmente mañana venir los pájaros y hacer gran sombra. Yo creo, hermano, que hay. Levanta tu mano un minuto y terminamos. Señor, danos ese conocimiento. Queremos ir más profundo, queremos romper. Yo te entrego todo aquello que subsidié, todo aquello que mantuve en mi vida como un subsidio, y entiendo que tú lo estás cortando este tiempo para llevarnos a una tierra mucho más profunda, que es Cristo. Cuando Israel salió de la cautividad y salió del subsidio, el Señor nos metió a una tierra. Tú vas a sembrar la tierra, tú vas a sembrar, yo te daré la lluvia. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8? Guarda la manguera, guarda la manguera, guarda la manguera, porque de ahora vas a crecer. Esta tierra que yo te doy, vas a esperar la lluvia del cielo, vas a esperar la lluvia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Vas a depender de mí. Ya no vas a necesitar regar tu huerta, ya no vas a tu manguerita guardarla, tu baldecito guardarlo, porque ahora yo voy a enviar la lluvia del cielo, la lluvia del cielo. Y yo declaro ahora que esa realidad de Dios está sobre tu vida. Ya no es una manguerita que vos usás para regar tus plantitas, sino en la lluvia de Dios es Cristo mismo gobernándolo todo, y Él dará crecimiento. Él dará crecimiento a todas las cosas que caminan en fe. Todo lo que crece en Él, todo lo que está en la vida de su Hijo va a crecer y va a traer sanidad. Poné la mano al que está al lado y declaralo. Hay un crecimiento de su vida, hay un crecimiento de su amor, hay un crecimiento de la verdad en ti, que realmente estos días no será sostenido por ideas de hombre, sino por lo que viene, la realidad del cielo. Cristo es el celestial, lo que viene de arriba. Jesús es Él, la realidad celestial. Así dice Pablo a los Colosenses: poned la mirada, si pues habéis resucitado, poned la mirada en las cosas de arriba. Y esta lluvia que le decía el Señor en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 en adelante, le estaba diciendo ahora, no será con tu fuerza, sino esperarás la lluvia de lo alto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Vamos a depender de Él, nada más de Él. Todo. Usted puede tener una huerta, hermano, y la puede regar con la manguera todos los días, pero cuando llueve, se levanta a la mañana, todas las cosas crecieron de otra manera. Cuando Dios envió a Cristo, a su Hijo, nos ha dado todo, para que todo lo que está en Él, el mundo no puede vencer. Dice, vuestra fe, todo se transforma en victorioso, en triunfante. Nada te podrá detener. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Tus finanzas, tenga la mano. Estos son años donde vamos a ir a diferentes lugares, pero Dios enviará los recursos. Los recursos. Nosotros, y no lo cuento para jactancia, lo cuento como testimonio, en los peores momentos de Argentina, levantamos un templo en África. Pusimos techo a un templo que estaba destruido. Tenga las manos levantadas. ¿Sabe por qué? Porque Dios envía recursos. Dios envía recursos para que todo lo que Dios quiera hacer en estos días. Y Dios, tú eres un recurso de Dios para las naciones. Tú eres un recurso de Dios. Dios pondrá en tu vida todo lo que necesites para que su verdad siga corriendo y llegue a lugares que nadie empezó. Si mañana vas a necesitar recursos para abrir una casa, para abrir un hogar, Dios te enviará los recursos, porque cuando la causa de Cristo se hace tu causa, no hay nada que va a detenerse. Él enviará la lluvia del cielo. Él enviará su provisión para todo lo que tengas que hacer. Va a quitar toda escasez, toda miseria, todo subsidio, porque nada se compara al amor de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.